cinematográfico, en las publicidades, bueno, en las obras de arte. Entonces, la idea es que nosotros veamos y profundicemos con fundamentos teóricos que nos permitan analizar cuándo se está utilizando un elemento retórico en la composición de una imagen. ¿Mm? Así que lo vamos a hacer a nivel de lectura, vamos a buscar ejemplos, por ejemplo, ¿sí? Vamos a buscar ejemplos y vamos a, en imágenes que observemos, y también vamos a elaborar. Por eso a veces también vamos a producir imágenes. Aunque esta materia se trate, el gran eje es el análisis de esta materia, ¿no? La lectura, porque es introducción al análisis. Pero también lo vamos a complementar con producciones. ¿Mm? Bien, después yo me propongo brindar espacios para investigar, para que ustedes profundicen, porque me interesaría que en la última unidad que vamos a ver, yo ahora voy a presentar las unidades, las van a ver el itinerario, el recorrido que pensé, ustedes sean capaces de generar un trabajo personal, ¿sí? Ustedes van a elegir la imagen que van a analizar o las imágenes que van a analizar, van a investigar utilizando todas las herramientas y los procedimientos que yo les voy a explicar y van a presentar un trabajo de investigación. Y ese trabajo de investigación yo lo llamo trabajo integrador. O sea, en el primer cuatrimestre vamos a hacer muchas experiencias, ¿m? Muchas experiencias de ir analizando diferentes tipologías de imágenes. Pero en el segundo cuatrimestre, y esos trabajos, perdón, los del primer cuatrimestre generalmente van a ser grupales, ¿m? En parejas, en tríos, en grupos, con mucho debate, mucha rueda de intercambio. ¿M? Vamos a ir compartiendo y también nos vamos enriqueciendo de cómo analizan otros. ¿M? Pero en el segundo cuatrimestre ya va a ser un trabajo particular, personal, porque yo también necesito como ir definiendo el recorrido individual. Me parece que lo grupal aporta un montón de cuestiones que son interesantes, pero de alguna manera, como profesora, necesito también que ustedes me muestre cada uno de forma personal cómo es capaz de analizar una imagen. Entonces, en el segundo cuatrimestre va a haber un proyecto que yo le llamo de investigación integradora final. Final, digamos, no es que es un examen final. Final el trabajo, porque es el último del año, ¿no? Y es individual, ¿está? Y después, otra cuestión que yo me propongo es promover el análisis de imagen donde ustedes entramen muchas cuestiones en ese análisis. ¿No? Ustedes en un análisis de imagen no solamente van a analizarla de manera formal, o sea, el análisis formal sería el análisis de qué colores se utilizan en la imagen, si la composición está centrada, descentrada, si utiliza, no sé, simetría, asimetría. Hay muchos contenidos ahí de lenguaje visual que ustedes los pueden utilizar en esta materia también, ¿no? Podemos hablar de, bueno, sí, la imagen tiene paleta cálida, fría, bueno, van a ver cómo se van a ir mechando cuestiones que ustedes van a estar, contenidos que van a estar profundizando y viendo en las demás materias, se van a mechar en esta, pero no solamente ese es el nivel de lectura que yo pretendo. Yo quiero que ustedes también en el análisis, ¿sí? Incluyan cuestiones culturales, históricas, cuestiones sociológicas, por ejemplo, indagar qué impacto tuvo una imagen cuando se mostró por primera vez en esa época. ¿Qué produjo en la sociedad de la época esa imagen? ¿Fue icónica? ¿Trascendió? ¿Por qué? ¿Sí? Porque otras imágenes tal vez quedaron sumidas en la oscuridad y nunca trascendieron. Hay imágenes muy icónicas, ¿no? Por ejemplo, si yo digo el Guernica de Picasso o la Mona Lisa de Leonardo, una imagen que es icónica. ¿Pero por qué? ¿Por qué trascendió esa y no otras de esa época? Entonces, esas cuestiones las vamos a ir como
puntualizando, las vamos a ir como viendo, como analizando, ¿sí? Y después también hay otros niveles de lectura de la imagen, como por ejemplo el semántico. ¿Qué me quiere decir? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el argumento de esta imagen? O otros aspectos, los simbólicos. ¿Qué simboliza esta imagen? ¿Mm? ¿Qué simboliza hoy? ¿Y qué simbolizó en el momento, ¿sí? Y en la cultura en la que fue creada? Porque, por ejemplo, si yo veo una imagen, vamos a suponer, de una pirámide egipcia donde está el dios Anubis. Bueno, yo hoy lo leo con unos ojos y tiene una simbología. Pero ¿qué significaba Anubis en el siglo tal para los egipcios? ¿No? Entonces, esas cuestiones, depende de las imágenes que estemos analizando y que hayamos elegido, son esas capas de lectura que yo quiero que ustedes vayan explorando. ¿M? Bien. Y después otra cuestión que me propongo como docente es permanentemente ir coordinando instancias de socialización, ¿no? De saberes al interior de la materia. ¿Y por qué yo lo pongo como propuesta de extensión? Porque a mí me gustaría efectivamente poder hacer también, esto lo tengo un poco conversado con otros profesores, encuentros entre materias y profesores, ¿m? Para que podamos ir analizando. Inclusive la propia producción, si hay un encuentro entre, no sé, grabado e introducción al análisis, bueno, lo que están haciendo ustedes en grabado, ¿cómo podemos mirarlo desde introducción al análisis? ¿Cómo podemos volver a revisitar la imagen que están produciendo en un taller, por ejemplo, e ir buscando las capas de significado de esa imagen? ¿Está? Bueno, pero son todas cuestiones que son intenciones. Muchas veces los docentes logramos acercarnos a estas intenciones y bueno, y muchas veces también hay cuestiones que no logramos, propósitos que no alcanzamos y que también nos permiten reflexionar sobre nuestra propia práctica, ¿no? Esa sería la tarea que tenemos nosotros y los desafíos que tenemos los docentes por delante. Bueno, ¿cómo se relaciona esta materia con las prácticas de enseñanza? Acá esto se refiere porque muchos de ustedes, no todos, pero muchos podrán elegir el día de mañana la carrera de profesor en diseño gráfico o profesor en artes visuales. Bueno, lo que nos piden a nosotros que explicitemos en la planificación es cómo esta materia le aporta al campo de la enseñanza. Si ustedes el día de mañana van a ser docentes, cómo esta materia aportaría a ejercer la docencia. ¿Sí? Bueno, esta materia aportaría, porque obviamente la lectura de imagen es algo de lo cual no nos podemos separar. Vivimos en un mundo repleto de imágenes y los niños de todos los niveles educativos, los niños, adolescentes y adultos, están expuestos a un mundo que se comunica a través de la imagen. Entonces, ahí un poco como que yo explicité que, bueno, que aporta también a la enseñanza en todos los niveles educativos. Bueno, y ahora vamos a la simple y cortito. Va a tener 4 unidades, ¿no? El recorrido. En la unidad número 1 nosotros vamos a ver lo que es la imagen, qué entendemos por imagen, qué es una imagen para nosotros. Vamos a ver si solamente existen imágenes visuales o hay otro tipo de imágenes que no son visuales. Y vamos a detenernos después en los usos y funciones que cumplen las imágenes. ¿M? Que esto tiene que ver mucho con el contexto también, ¿no? Y vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de monosemia y de polisemia, ¿sí? Porque las imágenes tienen algunas son monosémicas y otras son polisémicas. Esta palabra rara, semia significa sentido. Algunas tienen un único sentido y otras tienen muchos o disparan muchos sentidos. Pero después lo vamos a ir viendo
con el correr de las clases y con los ejercicios que vayamos haciendo. Bueno, esa es la 1. Y acá sí está lo que ustedes deberían lograr. Y eso está expresado como objetivo de aprendizaje. ¿Sí? Dice que en la unidad 1 ustedes deberían lograr o deberían llegar a poder definir lo que es una imagen y diferenciar los usos y funciones que tiene una imagen. Conocer la fisiología de la percepción visual. Esto porque lo vamos a ver en una clase, cómo se generan las imágenes. Cómo se generan las imágenes en la retina, cómo se generan las imágenes mentales, cómo se generan las imágenes concretas en el papel o en una fotografía, ¿no? Entonces, todo ese mecanismo de la percepción visual lo vamos a ver. ¿M? Y también poder distinguir imágenes que sean monosémicas y polisémicas. Esos serían los objetivos que ustedes deberían alcanzar, ¿sí? En la primera unidad. Y acá tenemos linkeado la planificación, tiene los libros de texto que vamos a ver, los capítulos. A veces está el libro entero, pero acá está escrito qué capítulo vamos a ver, ¿no? Tienen linkeados toda la bibliografía. El que quiere la imprime, el que no la saca de biblioteca, porque son libros que están en biblioteca de la escuela, y si no, lo leen digitalmente, eso cada uno. Bueno, en la unidad 2 nosotros nos vamos a meter más con semiología, ¿sí? No sé si ustedes en secundaria, bueno, ya después me lo van a poder compartir cuando estemos en la unidad 2, si vieron algo sobre signos, símbolo, icono, señal. Bueno, nos vamos a meter con semiótica y con semiología, ¿sí? Que es el estudio de los signos. Los signos son los que nos permiten comunicarnos. Nosotros tenemos un pensamiento simbólico, ¿sí? Cuando nacemos, primero nos comunicamos con el gesto, con el movimiento, con el llanto, pero en algún momento, ¿sí? Nuestros papás, que nos sonríen cuando somos bebés, que nos alimentan y demás, nos hablan. Y nosotros empezamos a responder y a entender, ¿sí? Que alguien se quiere comunicar con nosotros, ¿sí? Y después pasamos a un pensamiento simbólico, a comunicarnos a través de signos y símbolos, a través del lenguaje de la palabra y también a través del lenguaje de la imagen. Cuando un bebé, ¿sí? Que agarra por primera vez una virome, vamos a suponer, o algo que le permite graficar, hace unas rayas, porque primero no tiene control del movimiento de la mano. Entonces, los bebés, si alguno tiene hermanitos chiquitos, o no sé, o es mamá, ¿sí? Van a ver que los bebés, cuando empiezan a disfrutar de rayar una hoja, lo hacen por el puro placer motor. No hay más que placer motor y descubrir que eso deja una huella. Ahí no hay significación. No hay un sentido asociado a lo que está dibujando. ¿Sí? Pero en algún momento, mamá o papá o en un hermanito le dice, ¡ay, qué lindo! ¿Qué dibujaste? Y en algún momento se hace un clic y ese garabato, que cuando lo vemos es nada más que un conjunto de rayas, ¿sí? El bebé logra balbucear, no sé, mamá. Entonces la mamá o el papá empieza a decirle, dibujaste mamá, dibujaste papá. Y ahí empieza a darse cuenta que lo que grafica, lo que escribe, lo que dibuja, ¿sí? Tiene una significación, tiene un sentido. Y ahí hace un clic hacia el pensamiento simbólico. ¿Sí? Esto lo vamos después a ver. Pero esta unidad, ¿sí? Va a enfocarse en eso, ¿no? En entender que la imagen, como la palabra, ¿sí? Es un significante. Está en lugar de otra cosa, ¿m? Y la está significando. Bueno, y ahí también vamos a indagar y profundizar dos niveles de lectura que se llaman connotación y denotación. Digo que los vamos a profundizar porque en realidad ya desde el primer ejercicio que vamos a hacer hoy
estos dos niveles de lectura ya van a estar, ¿sí? Pero los vamos a profundizar, digamos, conceptualmente. Bueno, ¿qué ustedes tienen que lograr en esta unidad 2? Comprender la imagen como signo y como símbolo. Y desarrollar análisis de imágenes denotativos y connotativos. ¿Mm? Bien, después tenemos una unidad 3 que también la vamos a ver en el primer cuatrimestre, donde vamos a ver retórica de la imagen, que es esto que les mencionaba hoy. ¿Mm? Donde vamos a ver que la retórica de la imagen no aparece solamente en una publicidad, aparece en historietas, aparece en los libros álbum, en los cortometrajes, en el cine, en las historietas, bueno, en todas las tipologías de imágenes están utilizados los recursos de la retórica, ¿sí? Estas formas de decir que por ahí son más poéticas. ¿Mm? Bien, y lo que ustedes tienen que lograr como objetivo de aprendizaje acá es reconocerlas. Yo quiero que ustedes reconozcan cuando hay una comparación visual, cuando hay una metáfora, cuando hay una metonimia. ¿Mm? Bien, las vamos a ver porque son muchas. No son esas tres que mencioné nada más. Pero bueno. Y después van a venir las vacaciones, donde van a descansar. Y en el segundo cuatrimestre, las 14 clases que vamos a tener en el segundo cuatrimestre, cada uno de ustedes va a estar haciendo un trabajo personal de investigación y de análisis de imagen, ¿m? Que se va a ir haciendo y se va a ir entregando varias veces. O sea, yo no quiero que ustedes hagan un análisis y que me lo entreguen el último día. Esto tiene que ser procesual y yo tengo que ir viendo cómo va avanzando ese trabajo para poder orientarlo. Y esto lo digo porque me interesa cotidianamente en el aula ir viendo la producción que se está haciendo de todos y revisando y que ustedes vayan trabajando también. ¿M? Con libros de la biblioteca, con enlaces que tengan, porque pueden obviamente llevar la computadora y trabajar también este, leyendo diferentes textos. Yo les voy a ir orientando a cada uno, de acuerdo a la imagen que eligió, le voy a ir dando bibliografía específica. No va a ser lo mismo para todos, porque es un proceso de investigación único en cada uno, ¿sí? Pero lo tengo que ir andamiando. Y digo esto ¿por qué? Porque muchas veces no estoy en contra de la inteligencia artificial, me encanta utilizarla, ¿sí? Pero aparecen investigaciones este, demasiado intervenidas con inteligencia artificial. Entonces, yo necesito ver qué proceso de reflexión hace cada uno. Y eso lo tengo que ir viendo con cada uno. Entonces, vamos a analizar la imagen que elijan desde diferentes aspectos. Y para eso hay que investigar. Y para eso necesito también de la inteligencia artificial. Pero para hacerme preguntas, para conseguir información que yo voy a tener que cuestionar, o que voy a tener que profundizar, o que voy a tener que entramar y relacionar con otras informaciones de otras fuentes. ¿Mm? Entonces, bueno, vamos a ir trabajando este proyecto integrador en esas 14 clases, ¿sí? Y las últimas cuatro, por ejemplo, las últimas cuatro o las últimas tres clases de estas 14, vamos a, o sea, vamos a estar utilizando más o menos 10/11 clases en hacer el trabajo. Las últimas cuatro, ya ese trabajo va a estar aceitado, va a estar corregido, ¿sí? Va a estar amasado. Vamos a compartir lo que cada uno logró descubrir, ¿sí? Porque ese también es un momento sumamente rico, porque como todos eligen diferentes imágenes, en el momento que socializamos, ¿sí? Van a ver que nos sorprendemos de todo eso que se analizó, ¿sí? Y nos enriquece a todos. Así que bueno, ese va a ser el recorrido que vamos a hacer, ¿está? No sé si hay alguna duda
algo que me quieran preguntar. Me hablé todo. ¿Cómo vamos? Qué les parece? ¿Qué sensación tienen de esta materia? Ahora vamos a empezar con un pequeño práctico. Siempre nombró a pintores y demás. ¿Se puede usar fotografías? Vamos a usar de todo. Mm, Vamos a analizar películas, historias, son los libros Salmondar, o vieron alguna publicación, libro, ilustración de Pablo Bernasconi, no. ¿no? No tienen por qué conocerlo, pero bien, perfecto. Bueno, Pablo Bernasconi es un diseñador gráfico, o sea, su formación es en diseño gráfico, ¿sí? Pero está como muy involucrado o metido en lo que sería una de las ramas del diseño, que es el diseño editorial, porque hay como diferentes ramas del diseño, ¿no? Está el diseño de identidad, que es cuando yo hago marcas, logos, para darle una entidad a una empresa o a sí, a un club. Está el diseño de identidad y está el diseño editorial, ¿sí? Que es otra rama del diseño gráfico. Y él está como muy involucrado con eso. Él dice que la producción de él, ahora después vamos a leer un poco lo que dice, que la producción de él no son ilustraciones, ¿sí? En palabras de él. Entonces después vamos a ver qué son. Si él las define como que no son ilustraciones, vamos a ver qué son. Pero bueno, yo hoy les traje para compartir tres imágenes de un libro que tiene muchas más, que se llama Retratos. Y les voy a decir por qué seleccioné este libro y qué ejercicio vamos a hacer. Él en este libro presenta retratos de infinidad de personajes famosos. Algunos son argentinos, otros son internacionales. Por ejemplo, Pavarotti, ¿no? El cantante. Eh, entonces, algunos son escritores, otros son actores, por ejemplo, Schwarzenegger, o bueno, tiene retratos de muchísimos personajes. Yo elegí tres y la propuesta que vamos a hacer es, vamos a analizar entre todos el primer personaje, que seguramente ustedes se van a dar cuenta ahora cuál es cuando lo muestre, ya metiéndonos en diferentes niveles de lectura. Y después la idea de trabajo práctico que tengo es que ustedes elijan de los otros dos personajes, elijan uno para poder hacer el análisis ustedes, que yo esto lo quería hacer en grupo, en clases en grupo, no lo vamos a poder hacer en grupo, porque estamos acá con, o sea, en este medio es como que se desbarató el plan que era trabajar en grupo analizando otro de los retratos de Bernasconi y hacer una apuesta en común. Bueno, ese trabajo grupal lo vamos a tener que pasar a hacer un trabajo individual. Si ustedes algunos se conocen, son amigos, no sé, capaz que vienen de diferentes, no se conocen, pero si algunos ya se conocen y quieren, lo pueden hacer en grupo o reunirse, no sé. Es difícil porque es la primera clase y yo calculo que no, todavía no se conocen, pero bueno. Y después, ¿sí? Va a haber una parte de producción porque yo quiero que ustedes piensen en cómo pueden autorretratarse para presentarse, ¿sí? Entonces, vamos, ahora lo van a ir entendiendo, vamos a ir a ver los retratos de Bernasconi. Ahí va. Denme un segundo, acá, que ya les muestro. Es este. Bueno, ahí voy, ¿eh? Bueno, acá tenemos tres de los retratos que él tiene en este libro, ¿sí? Con estos tres vamos a trabajar hoy. El libro este está en biblioteca, así que si alguno después, y creo que está digital, que si ustedes buscan el PDF, van a poder encontrarlo en la web también digital en alguna página, el libro completo, ¿sí? ¿Me dan un segundo que hay alguien que quiere entrar?
Estoy cambiando de pantalla, por eso me... Un segundo. Es como que me mareo con esto. Con tantas cosas ahí. Admitir. Listo. Bueno, ahí va. Bueno, vamos con este que yo quiero este, analizar con todos ustedes. Cuando nosotros analizamos una imagen, generalmente la imagen la sacamos de algún lugar. Hay una fuente primaria. ¿Qué significa fuente primaria? Porque la imagen puede estar reproducida en un montón, por ejemplo, si vamos a la internet, puede estar reproducida en un montón de páginas y en cada página utilizarla con un uso o función diferente, ¿no? Pero generalmente hay una fuente primaria, que es la original, ¿no? Ujú. Bien. Entonces, la fuente primaria de esta imagen es un libro que se llama Retratos, ¿no? Voy a dar un ejemplo. ¿Vieron cuando ustedes iban a la escuela primaria y por ahí estudiaban la Revolución de Mayo y había un montón de ilustraciones en el librito que te mostraban el cabildo? Bueno, eso no es una fuente primaria. ¿Por qué? Porque eso está ilustrado por una persona que no vivió en la época, no vivió el 25 de mayo de 1810, no estaba pintando el cabildo y registrando lo que sucedía, ¿sí? Digamos, en ese momento. La imagen que yo tengo en el libro de texto de la escuela está hecho por una persona de la actualidad. Fuente primaria es, por ejemplo, la pintura de la Plaza de Mayo con el cabildo que hizo el pintor Pellegrini, ¿sí? Que la hizo en ese momento. ¿Me explico? Es Después muchos otros pudieron venir y graficar el cabildo para diferentes, no sé, editoriales. Bueno, en este caso estamos analizando nosotros la fuente primaria. ¿Por qué? Porque Pablo Bernasconi es el autor de este libro, ¿sí? Y esta imagen se publicó por primera vez en ese libro. Entonces, quería, bueno, un poco como explicarles esta cuestión. Hacemos una ficha técnica siempre que analizamos una imagen y en esa ficha técnica mencionamos si esa imagen tiene título, quién es el autor, en qué año surgió esa imagen o se hizo esa imagen, si tiene medidas y podemos llegar a acceder a saber cuánto mide la imagen, lo que mide esa imagen, ¿sí? Y con qué técnicas está hecha. Ahora voy a hacerles otro ejemplo. Si nosotros vamos al museo, acá, al museo, no sé si conocen el Museo de Bahía Blanca, no sé, el Museo de Arte Contemporáneo o el Museo de Bellas Artes, y vamos a ver una muestra, ustedes van a ver que las obras de arte tienen un pequeño cartelito debajo que dice título de la obra, dimensiones, y dice mide 50 por 70, técnica, no sé, acuarela, autor Juan Pérez, ¿sí? Bueno, ese cartelito de identificación de la obra de arte, que generalmente está colgado el cuadro o puesta la escultura y está el cartelito al costadito. Eso es la ficha técnica, ¿sí? Entonces, cuando nosotros analizamos una imagen, es importante que podamos leer la ficha técnica. Nosotros cuando vamos al museo no la leemos, miramos la imagen y decimos, me gusta, no me gusta, che, esto es arte, mirá lo que hizo, nos cuestionamos cosas, ya nos vamos obviamente al nivel de lectura semántico o simbólico y no miramos la ficha técnica. Pero la ficha técnica también nos aporta datos, ¿sí? Digamos, nos aporta varios datos. Por ejemplo, en este caso dice técnica mixta, pintura collage. Bueno, nos aporta el autor, nos aporta el título, pero aparte nos dice técnica mixta.
qué llamamos técnica mixta? Cuando se utilizan y se combinan varias técnicas, hay técnicas que uno las puede identificar, tradicionales, ¿no? Por ejemplo, fotografía es una técnica. Em, no sé, acuarelas es una técnica, es pintura con acuarelas, ¿no? Collage o fotomontaje es otra técnica. ¿M? Entonces, cuando uno combina técnicas, se pone técnica mixta. Yo ahí lo aclaré entre paréntesis, las dos técnicas que tiene este retrato, por si ustedes no las conocían a las técnicas, ¿no? Utilizo un collage porque pegó una fotografía. Collage es todo lo que tenga que ver con pegar. A veces no es pegar una fotografía, a veces es pegar botones, elementos. A veces es pegar una tela, una puntilla, una hoja de una planta. Eso es collage, ¿sí? Siempre que pego algo es un collage. Y en la escultura no se llama collage, se llama collage cuando es en la bidimensión, ¿sí? En la escultura, el término que es análogo al collage, o que es similar, o que es lo mismo, se llama ensamble. Yo pego, ato, encastro y uno elementos, o sea, no hago una escultura toda con modelado de arcilla, sino que a la arcilla le agrego una madera, le pongo un clavo, bueno, eso se llama ensamble, cuando yo uno cosas, ¿sí? Las pegoteo, las uno, bueno, en el volumen se llama ensamble, no se llama collage, ¿está? Bueno, no se tienen que acordar todo esto, porque cuando vayamos analizando cosas, vamos a estar debatiendo, ¿esto es un ensamble o es una técnica mixta o es un collage? Bueno, y ahí las van a ir como incorporando. Si es mucha información, no se preocupen, ¿sí? Em, bien, y después acá ya nos vamos a meter con dos niveles de lectura, ¿sí? En una lectura que yo llamo denotativa, ¿yo qué es lo que tengo que mirar? Yo tengo que mirar de manera objetiva, tratar de ser lo más objetiva posible. Digo, bueno, voy a enumerar qué cosas veo, voy a ver qué formas aparecen en esa imagen, ¿sí? Voy a describir cómo son las cosas que veo, ¿tá? Sin interpretación. O sea, si yo ya me pongo a interpretar qué significa, qué simboliza, estoy en el otro nivel de lectura, que es el connotativo, es lo que la imagen despierta, ¿sí? Entonces, acá vamos a diferenciar dos grandes niveles de lectura, el objetivo y el subjetivo. El objetivo es describir, mencionar, enumerar, describir, ¿sí? Y el subjetivo es interpretar. Acá me voy al sentido, a lo que me provoca, a lo que entiendo, a lo que pienso, hago una hipótesis de lo que pienso que quiso decir. ¿Sí? Entonces, esos son los dos niveles de lectura que vamos a manejar ahora en el inicio del cursado. Entonces, acá yo les hice el ejemplo de, de este retrato, pero después ustedes van a analizar los otros dos. ¿Estamos? Entonces, les puse el ejemplo, lo voy a leer. La imagen muestra el retrato de un personaje. ¿Por qué yo puse personaje y no puse quién era? Porque si pongo quién es, yo ya interpreté, ¿no es cierto? Yo acá puse, la imagen muestra el retrato de un personaje en 3/4 de perfil, mirando hacia la derecha. Fíjense que yo acá estoy prestando atención si la imagen está orientada, está mirando al frente, mirando a la derecha, mirando a la izquierda. ¿Sí? ¿Por qué le estoy prestando atención a esto desde una lectura objetiva? Porque esto también construye mensaje. No es lo mismo que una persona fotografiada, pintada, no sé, no importa.
en una imagen mire de frente al espectador, tiene un sentido, y si mira hacia la izquierda o la derecha, tiene otros sentidos. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Sentidos que a veces, digamos, están velados, están como, son subyacentes. Pero cuando alguien prepara, por ejemplo, una publicidad, a nosotros nos puede parecer que lo hizo así porque le salió. No, no, no. Está todo pensado y está ubicado para que la vista haga un recorrido y te lleve o a la marca o te lleve a un acento visual por color, ¿sí? Donde hay otro elemento que es importante que veas. O sea, eso está todo pensado, aunque parezca que no. ¿Mm? Entonces, acá dice, la imagen muestra el retrato de un personaje en 3/4 de perfil mirando hacia la derecha. Sobre su cabeza, la fotografía de un automóvil modelo Falcon, color verde, fíjense que estoy describiendo, ¿sí? Forma una especie de gorra militar. Estoy mencionando y describiendo, no estoy interpretando. El rostro del retratado, que todavía no lo estoy mencionando, se encuentra esbozado con manchas. O sea, yo ya nombré que hay fotografía y nombré que hay pintura con manchas. Derecha a izquierda, manchada con aguadas de rojo. En la composición de figura y fondo simple, el autor utiliza contraste de complementarios. Bueno, fíjense que yo acá utilicé cuestiones que tienen que ver con el lenguaje visual. ¿Cuáles son los colores complementarios? Ustedes en lenguaje visual, cuando empiecen a cursar, van a ver toda la teoría del color. Colores cálidos, colores fríos, colores análogos, colores complementarios, ¿sí? Seguramente ustedes ya desde el jardín de infantes deben saber lo que es un primario, un secundario, un terciario, pero los van a volver a ver, ¿no? Y a definir. Entonces, fíjense cómo para la descripción denotativa, o sea, para la descripción objetiva de una imagen, yo necesito recurrir, ¿sí?, a esos conocimientos del lenguaje visual. ¿Mm? Fíjense que acá yo nombro 3 técnicas. ¿Por qué las nombro? Porque soy capaz de verlas. Nombro que hay un pegote de fotografía de un Falcon, hay una mancha de pintura y hay una fotocopia pegada. ¿Sí? Estoy mencionando el nivel técnico. Estoy mencionando la paleta de colores. El Falcon es verde, la pintura es roja y la fotocopia está en acromáticos. ¿No? Estoy nombrando paleta de color. Y estoy describiendo cómo se formó esa ilustración. ¿Mm? Entonces, ese es el nivel de lectura objetivo. Ahora vamos a ver el ejemplo de cómo se hace una lectura subjetiva o connotativa. Ahí las preguntas que yo me tengo que hacer es, ¿conozco a este personaje? ¿Quién será? ¿Qué elementos de los que utilizó el diseñador gráfico para formar este retrato me permiten darme cuenta quién es la persona? ¿Mm? ¿Qué sé yo de esta persona? ¿Sé algo de esta persona retratada? ¿No? Y si no sé, puedo investigar, porque ese también es otro nivel de lectura. ¿Mm? ¿Y qué siento yo cuando
nivel de significado que siento yo cuando veo esta imagen. ¿Estamos? ¿Vamos bien? ¿Alguien me quiere preguntar algo? Porque nadie me interrumpió. A ver, están todos en silencio. ¿Qué pasó? Siga, profe. Bueno, sigo. Entonces, vamos. Bueno, entonces vamos a la lectura connotativa. La voy a leer, ¿sí? Dice, el retratado es Jorge Rafael Videla, un militar y expresidente de facto argentino, que formó parte de la Junta Militar, dictador de 1976 a 1978. Fue autor condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad durante el gobierno de Alfonsín y fue indultado por Menem en la década del 90. Y digamos, esta parte de la lectura connotativa tiene que ver más con lo que investigué. ¿Por qué? Yo, digamos, tenía la imagen, el recuerdo de la imagen de Videla, el recuerdo televisivo tenía de la imagen de Videla. ¿Pero por qué? Porque yo tengo 53 años, entonces yo era chiquita en la época de la dictadura, pero la viví a la época de la dictadura. ¿Mm? Y después, a lo largo de mi carrera docente, muchas veces hemos estado tocando el tema, entonces, o analizando. La viví a la situación y además de vivirla, también la viví a través del relato familiar de mis adultos mayores y demás, ¿no? Mis abuelos, mis padres, cómo vivieron ese periodo. Pero tengo la memoria visual de ver los discursos de Videla en la televisión, ¿no? Puede ser que muchos de ustedes no, porque capaz que algunos ni habían nacido cuando fue la dictadura. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo detecto que el artista representó el retrato de este dictador, bueno, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que ir a investigar, ¿no? Y ver qué sucede con esa imagen y cómo y qué es lo que está queriendo comunicar. ¿Por qué puso todos esos elementos en ese retrato? Bueno, y después, este es un nivel de lectura connotativo. Y el otro es lo que yo considero, lo que a mí me parece de manera personal. ¿M? Entonces yo acá pongo, considero que Pablo Bernasconi representa su rostro manchado de sangre, fíjense que los ojos y la boca los hizo con manchas de rojo, porque era la suprema autoridad y de él emanaban las órdenes de perseguir, secuestrar, matar, torturar y robar. El falcón verde es un símbolo de los grupos de las tareas militares, ¿sí? Ya que era el automóvil que en dicha época utilizaban para los operativos. Los sombreros y las gorras cubren la cabeza, sirven para eso. Por lo tanto, simbólicamente representan las ideas encubiertas. Y acá voy a pasar a explicar otra cosa antes de seguir leyendo. Cuando yo hago un análisis connotativo, también tengo que ir a lo simbólico. Entonces me tengo que hacer preguntas con la imagen. Y digo, ¿por qué le puso en la cabeza el falcón? Bueno, porque lo podría haber hecho, por ejemplo, en los discursos televisivos. Videla, que era el presidente, no aparecía con la gorra militar, aparecía, digamos, sin gorra, con un traje de negro, pero sin gorra. Entonces, ¿por qué Bernasconi lo puso acá con una gorra? Además de querer significar que el Falcon, digamos, era el tema de los operativos, el que se utilizaba en los operativos, también se me ocurrió pensar
que todo lo que cubre la cabeza esconde ideas. Y esto es un significado simbólico. Y también les quiero decir que hay que investigarlo. Por ejemplo, en la biblioteca de la Escuela de Artes Visuales hay diccionarios de símbolos. Yo voy y busco sombrero y me va a decir el sombrero simboliza, para esta cultura simboliza esto. Para esta otra cultura simboliza esto, porque puede ser que el sombrero para, no sé, la cultura japonesa simbolice una cosa y para los esquimales otra y para los occidentales otra. ¿Sí? Entonces, hay una simbología, tal vez, por ahí, que en algunos casos es común, por ejemplo, la paloma simboliza la paz, es como más universal esa simbología, y después también hay simbologías, digamos, que tienen que ver con la cultura, con cada cultura. ¿Mm? Entonces, yo busqué cuál es la simbología de lo que cubre la cabeza. Entonces eso me permitió como generar una idea, una hipótesis y decir, bueno, para mí le puso sombrero porque tiene que ver con lo que encubría. Bien, sigo. Los ojos inyectados de sangre, una forma de ver violenta y sanguinaria. Y la boca que da las órdenes de las persecuciones y matanzas como la de un caníbal. Yo acá, como es una lectura subjetiva, me puedo expresar como quiera, utilizando el vocabulario que quiera, es lo que yo siento. Entonces digo, para mí los ojos están inyectados de sangre. Y eso también representa una forma de ver, que tuvo que ver con la época también. Entonces, pero lo estoy escribiendo como a mí me parece que lo tengo que escribir. Otro lo podría expresar de otra manera y estaría bien también, porque es una lectura subjetiva. ¿Mm? Bien, la banda presidencial se encuentra manchada porque quien utiliza la investidura presidencial, en vez de cuidar y de proteger a la ciudadanía, que ese sería su rol, vulneraba todos sus derechos constitucionales. ¿Sí? Bueno, entonces ese es un nivel de lectura subjetivo, connotativo. Para hacer el nivel de lectura subjetivo, yo también necesito investigar, necesito unir con lo que siento, con lo que pienso, con lo que sé y redactarlo de una forma personal. ¿Sí? Bien, vamos a ver algo importante y es la última plaquita, ¿sí? Que les voy a mostrar en el libro el retrato. Estas son las 2 páginas del libro, ¿no? Esto que dice relación imagen-texto lo escribí yo, pero acá está la foto de las 2 páginas del libro, ¿no? Fíjense que el libro, además de tener el retrato, tiene una frase dicha por cada uno de los personajes. Todo el libro es así. En una página está el texto y en la siguiente está el personaje, ¿sí? Pero cuando vos abrís el libro, tenés el retrato y la frase de la persona en simultáneo, ¿no? La frase dice, esperen que la tengo en chiquitito acá, dice, los desaparecidos no están, no son. Esa es una frase textual que emitió Videla en una entrevista televisiva, ¿sí? Bueno, entonces acá yo quiero que haya otro nivel de lectura más. En el contexto de esta fuente primaria, que es el libro que se llama Retrato, donde está este retrato y las frases de las personas, ¿sí? Videla está de espaldas a la misma frase que él dijo. O sea, Bernasconi podría haber puesto el retrato mirando hacia la frase, pero lo puso de espaldas a la frase. Y eso no es ingenuo.
Entonces yo necesito también ver el contexto en el que se muestra esa imagen, dónde está puesta, cómo está puesta, si tiene o no tiene texto que la acompaña a esa imagen, porque el texto muchas veces también despierta otros significados o ancla otros significados. Bien, entonces acá otra propuesta es relacionar la imagen con el texto que la acompaña, ¿no? ¿Qué reflexión yo puedo hacer de esta frase en relación al personaje retratado? ¿Y por qué el retratado le da la espalda a sus propios dichos? Ahí tengo otro nivel de lectura. Entonces ahí les leo, ¿no? El análisis que hago y pongo. Cuando se realizaban esto no tienen por qué saberlo, pero cuando las madres o los familiares iban a realizar las denuncias por las desapariciones de sus hijos, padres o abuelos o quien fuera, esto no, digamos, la policía, la fuerza o los militares contestaban que todavía no podían tomarle, por ejemplo, estas cuestiones pasaban, que todavía no podían tomarle las denuncias porque la persona estaba desaparecida. Y vieron que siempre cuando alguien está desaparecido, tienes que esperar un tiempo para ver si efectivamente desapareció. Y bueno, entonces la gente iba muchas veces a hacer las denuncias hasta que por allá les tomaban alguna denuncia, ¿no? Y eso también era una forma de violencia. Y, pero además, en los discursos, si no hay cuerpo, no hay delito. Ese era el discurso a nivel ideológico que aparecía en la televisión. Que también la televisión es interesante de analizar, ¿no? Como imagen. Entonces, yo acá pongo, cuando se realizaban las denuncias por desapariciones, Videla se encargaba de mencionar televisivamente que no se podía hablar de asesinatos porque no había evidencias, no existían cuerpos. No es casual que el autor del libro haya colocado el retratado de espaldas a su propio discurso. Esto abre múltiples interpretaciones como, bueno, el rechazo, el desprecio, la indiferencia. También puede ser una señal de desatención, de abandono o incluso un gesto de negación de la propia justificación, porque esto era como una justificación. No hay desaparecidos, no están. Pues bueno, pero la desaparición precisamente es que alguien no está. No, sí, pero si no está, no se pueden denunciar porque no hay delito. ¿Entienden? Era como una contradicción. Entonces, acá yo les estoy mostrando posibles abordajes o posibles maneras de empezar a ver y analizar imágenes. Y el práctico que tenía pensado hacer que quería que lo hicieran en grupo, pero bueno, lo vamos a hacer de manera individual en casa, ¿sí? Es analizar este retrato, que como ustedes sabrán es Charlie García, se darán cuenta que es Charlie García, ¿no? Este retrato, que acá se los puse con la página completa, o sea, acá está el retrato solito, ¿no? Como para que ustedes focalicen en la lectura más objetiva, qué elementos aparecen, qué técnicas, qué colores, qué formas, cómo lo construyó a ese retrato. Y acá está en la página del libro. Fíjense que acá, sí, la página, el personaje está mirando su propia frase, está mirando su propio dicho, ¿sí? Y el dicho dice, mi capricho es ley. Es una frase de Charlie. Tendrán que investigar, por ahí alguno sabe por qué la dijo o en qué contexto, pero tendrán que investigar también esta relación entre la frase y el personaje retratado. ¿Está? Bueno, y aquí tenemos otro retrato, ¿sí? Que como podrán ver es Diego Armando Maradona. ¿M? También acá me gustaría que hagan el análisis
denotativo y connotativo, o sea, denotativo, describir, ¿no? Qué es lo que se ve de manera objetiva, cómo está realizado, cómo está compuesto, qué elementos utilizó, qué técnicas les parece que utilizó para armarlo, y después la lectura más subjetiva, ¿no? Y acá está en la página del libro, ¿no? Con la frase, y la frase dice, perdón, que me tengo que acercar mucho porque yo la veo muy pequeñito, no sé cómo la ven ustedes, pero dice que en la clínica algunos se creían Napoleón, otros se creían San Martín y a él no le creían que era Maradona, ¿no? Habla de obviamente de una clínica en la cual estuvo internado. Bueno, entonces, em, este es el ejercicio de lectura, ¿no? Que quiero que ustedes desarrollen. Y después tenía la propuesta de producción. Vamos a tener 2 semanas, porque si el jueves que viene no nos vemos y nos vemos el otro, a mí me gustaría que nos encontremos dentro de 15 días y que cada uno lleve su propio retrato, que lo pueden hacer como quieran. Lo pueden hacer digital, lo pueden hacer con fotografía, con collage, con pintura, solo dibujando con virome, puede tener palabras, puede tener imagen, lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero sí lo que quiero que piensen cuando hacen su autorretrato es que ustedes seleccionen al menos 2 elementos que a ustedes los representen. Porque si ustedes observan, voy al retrato de Maradona, ¿no? Fíjense que tiene un fútbol en la cabeza, todo baqueteado, todo roto de tantas patadas que le, ¿no? Usado, roto. Y tiene un ají, la fotografía de un ají lo que llamamos ají putaparió, ¿no? O ají, sí, le llamamos así vulgarmente, ¿no? Que es un ají muy picante, en la boca. ¿M? O por ejemplo, este de Charlie, que tiene cintas de cassette. ¿M? Nosotros hoy escuchamos la música por Spotify o por otros medios, ¿no? Pero en ese momento, bueno, fíjense que todos los rulos de Charlie García están hechos con cintas de cassette. Y el cuerpo está representado con una especie como de aerosol, de, ¿sí? Aerosol. Entonces, bueno, todo eso construye sentido. Y ahí eso es lo que tenemos que descubrir y lo que tenemos que empezar a ver. Entonces yo quiero que ustedes elijan algún elemento, uno o dos, que a ustedes los representen y que puedan, a partir de esos elementos, construir su propio autorretrato y llevarlo a la clase presencial del tamaño que quieran, ¿sí? Porque ahí vamos a hacer otro ejercicio que tiene que ver con leer nuestra propia producción, con presentarnos, ¿sí? Va a tener que hablar cada autor de su trabajo y con, entre todos, hacer una lectura colectiva, ¿sí? De esas producciones. ¿Estamos? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se entendió? Profe, ¿podrías repetir la consigna? Sí. Primero van a elegir uno, viste que yo les voy a pasar este PowerPoint, se los voy a pasar ahora por el grupo de WhatsApp, porque como no pudieron agregarse este, bueno, tuvimos problemas con el Classroom, hasta que resolvamos eso, les voy a subir este PowerPoint, ¿sí? Al grupo de WhatsApp, para que ustedes vuelvan a ver el ejemplo de lectura que yo les puse, que tiene esos 2 niveles de lectura, tiene la ficha técnica, tiene la lectura objetiva, la lectura subjetiva. Bien, teniendo en cuenta ese ejemplo, ustedes van a elegir de los otros 2 personajes el que ustedes quieran, no tienen que hacer los dos. Si quieren pueden hacerlo como ejercicio, los dos, pero no es obligación. Yo quiero que se animen a hacer un ejercicio de lectura
como puedan, como les salga. No tiene que ser, no busco la perfección, busco que podamos empezar a practicar la lectura de la imagen, nada más. Entonces, elijan el de Charlie o el de Diego Armando Maradona y hagan el ejercicio de lectura, ¿sí? Objetiva y subjetiva. Bueno, una vez que hacen eso, después intenten elegir dos elementos que a ustedes los representen, ¿sí? Por ejemplo, no sé, voy a dar un ejemplo. Hay alguien que, no sé, le encanta jugar al tenis, de ustedes. Bueno, la raqueta de tenis va a estar incluida en el autorretrato. ¿Me explico? Y que hagan su propio autorretrato, que incluyan esos dos elementos que eligieron para hablar de ustedes, que los incluyan en su autorretrato. Y el autorretrato puede estar hecho con lo que ustedes quieran. Puede estar hecho en un papel, puede estar hecho en un cuadro, puede estar hecho en una fotografía, puede estar hecho como imagen digital, en una composición. Algunos por ahí manejan, no sé, herramientas digitales de composición de imagen, ¿sí? Photoshop, o sea, con lo que ustedes quieran, hagan su autorretrato, manual o digital, ¿sí? Y lo lleven a la próxima clase, que es dentro de 15 días. Con ese autorretrato, nosotros nos vamos a presentar, cada uno lo va a mostrar y se va a presentar a sí mismo. Pero además de eso, después, entre todos, vamos a hacer otro ejercicio con esos autorretratos. Vamos también a hacer otro nivel de lectura. ¿Mm? ¿Hasta ahí vamos? ¿Lo vuelvo a explicar de otra manera? ¿Hay algo que le genere dudas? O sea que nosotros vamos a tener que hacer algo parecido a las imágenes. Van a hacer su propio autorretrato eligiendo, no lo copien a Bernasconi. Yo de Bernasconi lo único que tomo es esta manera de ilustrar con elementos, ¿sí? Él toma elementos y desarrolla una imagen con elementos. Y los combina con pintura, a veces con dibujo, a veces con collage. Bueno, yo quiero, lo único que tomo es eso, que ustedes se representen a sí mismos, ¿sí? Eligiendo algún elemento que los represente y hagan su propio autorretrato, como quieran. No se aten a hacer algo similar a lo de Bernasconi. Ustedes con su propio estilo. Si hay alguno que le gusta dibujar con virome, puede ser un simple dibujo con virome, nada más. Si hay alguien que le gusta hacer, no sabe dibujar o no le gusta dibujar y quiere hacerlo con fotografías, y bueno, tendrá que hacer un collage. Recortar fotografías, hacer un collage y complementarla con algo más para darle un sentido a su autorretrato. ¿Estamos? Sí, ahora entendí, profe, gracias. Claro, no se tienen que atar a lo que hace el autor estrictamente. Es como cuando ustedes van, miren, no sé si alguno de ustedes fue alguna vez a un taller literario, ¿no? ¿Qué se hace en un taller literario? Generalmente se lee un cuento, un poema, algo de un escritor. Sí, sí, sí. Y capaz que el poema o eso que escribió, el argumento de ese autor hablaba, el cuento hablaba de un día de lluvia, vamos a suponer, no sé, estoy diciendo cualquier cosa, de un día de lluvia, ¿no? Yo en un taller literario leo el cuento, ¿sí? Lo compartimos o lo leemos entre todos, nos hacemos preguntas de ese cuento, ¿por qué lo habrá expresado de esa manera? Eh, ¿Qué nos quiso transmitir? ¿Cuál es el tema de fondo? ¿El tema de fondo es la lluvia o hay otro tema que lo deja ahí medio como encubierto, pero que no está explícito? Debatimos si hay otros subtemas. Bueno, pero después la propuesta de producción del taller literario no va a ser escribir lo mismo que escribió el autor. Puede ser, escribe alguna experiencia tuya relacionada con el clima. Y capaz que tu cuento habla del día de verano, no habla de la lluvia. ¿Se entiende? Bueno, esto es igual. Ustedes, Pablo Bernasconi, hace
hace retratos de personajes famosos de esta manera. Ustedes van a hacer su propio autorretrato, en el tamaño que quieran. A4, oficio, más grande, más chico, lo que ustedes quieran, ¿sí? Porque la elección del tamaño, aunque no quieran creer o aunque sea inconsciente, también es discurso. Yo puedo hacer un retrato en miniatura de 2 centímetros por 2 centímetros y eso también va a estar hablando de mí. Entonces, en lo que quieran, con el soporte que quieran, de la manera que quieran, ¿sí? Esa sería la parte más creativa. ¿Estamos? Profe, ¿tenemos que hacer una frase como los anteriores nosotros también? Sí, si querés, Candela, le pueden incluir una frase característica de ustedes, un pensamiento, y el que quiere le pone frase y el que no, no le pone frase. Eso también es importante, porque también va a estar diciendo, no sé, características de la propia personalidad, ¿no? Hay gente que le gusta más manejarse desde lo oral, otro desde lo escrito, otro desde la representación más icónica, ¿no? Va a estar también diciendo de ustedes. O exteriorizando algún pensamiento. O sea, en la parte de producción es todo creatividad. Y ustedes son los que determinan qué van a incluir y qué no en ese autorretrato. ¿Estamos? Bueno, ¿cómo vamos? Ya estamos terminando la clase, ¿eh? Hay otro pequeño ítem que yo acá me lo salteé, pero lo estoy mostrando en pantalla. ¿Sí? Este es el prólogo del libro. Es nada más que una carilla. Son palabras del autor. Y él ahí expresa, ¿sí? Un poco es como que cuenta cuál fue su proceso creativo. Él dice qué es lo que hace, qué le interesa cuando construye una imagen, cómo se pone a hacerla, qué es lo que más le interesa y cómo la va construyendo. Le cuenta al lector en las primeras páginas del libro, ¿sí? que él dice que él se detiene más en el sintagma que en los recursos. Utiliza esas palabras. Yo me detengo más me interesa más el sintagma que el recurso, ¿no? Entonces, esperen, me quedo ahí, más el sintagma que el recurso. Y después va a exponer otra idea. Dice, y le exijo al lector, ¿sí?, que no se quede con el primer nivel de lectura, ¿no? Entonces, lo puse porque me parece importante leer el pensamiento de esta persona que está creando ese discurso. El del libro, ¿no? Todo el libro es un discurso. Pero bueno, entonces ahí yo les pongo el prólogo para que lo lean y les hago, esperen que cambio la página, les hago acá unas 5 preguntitas para analizar ese prólogo. Dice, ¿qué 2 cosas se propone el autor con este libro? Porque él dice, yo con este libro me propongo 2 cosas. Bueno, ¿cuáles son? No lo voy a leer ahora, lo van a leer ustedes y van a tratar de llegar a esa conclusión. Bueno, después les pregunto, ¿qué es un sintagma y qué es un recurso de estilo? ¿Sí? Esa respuesta no se las podría dar, pero no se las voy a dar porque quiero que investiguen. ¿Sí? ¿A qué se refiere el autor cuando habla de sintagma y a qué se refiere cuando habla de recurso de estilo? Bueno, ¿qué le exige Bernasconi al lector? ¿Qué es lo que le exige? La otra pregunta es, ¿cuál fue la lógica? Porque él explica qué lógica siguió para hacer el libro. ¿Qué lógica siguió para seleccionar los artistas que
retrató en el libro, porque dejó un montón de artistas fuera del libro. Artistas y personajes famosos, perdón, no son todos artistas, y personajes famosos. Entonces él dice, yo seguí una lógica para elegir lo que iba a incluir en el libro y lo que iba a dejar afuera. Entonces, ¿qué lógica siguió? ¿Sí? ¿Y por qué les hago estas preguntas? Y quiero que lean el prólogo. Porque ustedes cuando van a diseñar el día de mañana, van a dejar muchas cosas afuera. Van a tener que tomar decisiones. ¿Qué pongo en esta imagen y qué dejo afuera? ¿Qué pongo en esta publicidad para transmitir este mensaje? ¿Y qué es lo que dejo afuera? Porque lo podría publicitar de muchas maneras diferentes. Podría ser, ¿qué pongo o qué dejo afuera en este logotipo que va a identificar a una empresa? Eso se llama, cuando yo tomo decisiones de lo que coloco o lo que dejo afuera, eso se llama componer o crear. Crear o componer algo, un Hola, diseño. profe, disculpe, se me cayó Wi-Fi. ¿Podría repetir la consigna de recién? Porque estuve intentando reconectarme y no escuché nada. Disculpe. La del prólogo está. Sí, esta. Bueno, ahora la vuelvo a repetir. Bien. Dale, gracias. Perdona, No pasa nada. Y cierro con estas preguntas y vuelvo a repetirlo, ¿sí? Y él, al final del prólogo, él dice, no son caricaturas, no son ilustraciones, ni son fotografías. Él le da otro término a la producción de él. Entonces yo quiero que ustedes descubran cómo el autor o con qué palabras el autor define estos retratos. Porque dice, mis retratos no son caricaturas, tampoco son ilustraciones, tampoco son fotografías. ¿Y entonces qué son? Sí, son retratos, pero ¿entonces qué son? Y él utiliza una palabra. Entonces, yo quiero que ustedes detecten la palabra de ese autor. No estamos debatiendo si, digamos, si creó una nueva categoría de imágenes, no. Estamos debatiendo cómo él define su propia producción. ¿Estamos? Vamos a debatir eso cuando nos encontremos en la escuela. Entonces, vuelvo a hacer síntesis de todo e incluyo esto último. Primero van a elegir